¿Qué tal, amigas y amigos del portal digital Ecos del Cañar? El día de hoy nos encontramos en una nueva edición de el podcasting El Otro Perfil. En esta ocasión estamos realizando reportajes a los candidatos a alcaldes de la ciudad de Azogues. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor magíster Jaime Lima Pinos, quien nos visita el día de hoy, candidato por la lista 105 Nueva Generación. Bienvenido, Jaime, al set de Ecos del Cañar. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, querido y estimado amigo William, queridos amigos de Ecos del Cañar? Pues para nosotros siempre es un gusto, un placer el poder estar aquí. Un saludo cordial a toda la televidencia o la audiencia de Ecos del Cañar. Pues me siento tranquilo, contento, sabiendo de que tenemos la oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía por medio de este prestigioso medio digital. Bien, en este espacio le hemos invitado más bien para hablar un poco del tema personal, el tema de que la ciudadanía comúnmente no conoce del candidato, ¿no? Únicamente conoce de su aspecto político, ¿no? El día de hoy, para comenzar, por favor, si usted nos ayuda con sus nombres completos. Claro, soy Jaime Eduardo Lima Pinos, tengo 33 años de edad. Y aquí estamos. Comúnmente la familia, los amigos, ¿cómo le llaman a usted? ¿Un sobrenombre, un apodo o Bueno, de cariño? yo principalmente soy un poquito, quizá me voy en contra de las personas adultas, mayores quizá o adultas, que suelen llamarse por los apodos, ¿sí? Aquí Azogues y por lo general la provincia del Cañar, en el Tambo, en Biblián, hay muchas familias que se conocen con los apodos, con los sobrenombres. Personalmente respeto, pero yo no comparto mucho los sobrenombres. Es por eso que en mi vida he permitido que me apoden o me den un sobrenombre. Más bien yo he preferido que me llamen por lo que soy, Jaime o Jaimito, con cariño, que a veces las gentes o las personas pues de buena voluntad y con respeto lo hacen. Pero eso tiene un significado, querido Willy. Yo soy muy apegado a la filosofía y a los principios del humanismo y del cristianismo. Hay una teología del fondo que implica la teología del nombre, y por eso es de que cada uno de los ciudadanos, de los cristianos, tenemos un nombre, y con ese nombre Dios nos ha bautizado. Entonces, si Dios nos da una función y una misión dentro de la sociedad, dentro de la vida, y es por eso que yo he sido muy respetuoso a que, primero, llamarles por el nombre. Inclusive yo no uso ni me ha complacido llamarle a las personas por sus apodos o sobrenombres, sino más bien siempre he intentado dirigirme con el respeto y sobre todo sabiendo de que el nombre significa algo importante para la vida de la persona que lleva el mismo. Pero más allá de eso, en la familia siempre hay el cariño de la madre o del padre, o le tratan de alguna u otra forma. Yo creo que hay etapas en mi vida. Principalmente recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en el Colegio Juan Bautista Vázquez. Hubo una persona que me ama con su ser entero, que es mi madre. Y cuando tuve la oportunidad de estar de candidato en el Colegio Juan Bautista Vázquez, mi mamá me decía: ahí viene el alcalde municipal. Viene el alcalde municipal, y la dignidad que era en el colegio era de presidente, pero mi mamá como que anunció una era como la que estamos viviendo en este momento, y me decía alcalde municipal. Luego en mi familia me han dicho mi suco, mi rey, mi corazoncito, dentro del seno familiar, Jaimito, mis hermanos. Pues soy el quinto y último de mi familia, de mis hermanos. ¿El mimado o no? Sí, podríamos decir que hemos sido o hemos tenido esa categoría, ¿no?, de ser mimados por mis hermanos, a quienes les debo mucho respeto, mucha consideración, quienes el día de hoy se desempeñan dentro de la sociedad cumpliendo labores importantes, sobre todo al servicio de la educación. Desde los espacios en los que han estado mis hermanos han intentado cuidar el buen nombre que hemos adquirido en la familia, y pues desde este espacio nosotros también hemos intentado cultivar la semilla que han puesto nuestros padres. Mi padre es artesano, dedicado a la sastrería por muchísimos años, José Luis Lima, el maestro Lima. A él le conocen como el maestro Lima, o el Condorito le dicen también, Condorito Lima, por hablados, pero entonces yo creo que por ahí salió también mi perspectiva de estar siempre dedicado a la dialéctica. Y mi madre es una profesional de la rama de la educación, una profesional que
ha cumplido por casi 40 años en su vida, digamos así, al servicio de la colectividad, al servicio de diferentes generaciones. Dentro del récord, si podríamos considerarlo así, de mi señora madre, pues hay grandes médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, sacerdotes inclusive, que ella ha podido sembrar esa semillita del conocimiento, y pues la vida también le dio la oportunidad a mi mamá de estar al frente de una de las instituciones más prestigiosas del Cantón Biblián como rectora en la unidad educativa José Benigno Iglesias, en donde hizo una transformación. En poco tiempo hizo una transformación grandiosa dentro del establecimiento, y esa es la enseñanza que nosotros hemos recibido como hijos, y que en los espacios en los que estamos pues intentamos aplicar los valores y también los principios que hemos recibido en el hogar. Bien, Jaime, ¿cómo fueron sus inicios? ¿En qué barrio nace Jaime Lima? ¿De qué sector de la ciudad de Azogues nace? Bueno, le diré que mi mamá, ella se formó en el Normal Superior en la ciudad de Cuenca. Allí recibió su formación para la docencia. Mi papá es de raíces cuencanas, del Valle. El apellido Lima se corresponde al Valle en la ciudad de Cuenca. Y mi papá ya vivía pues aquí toda la vida en el populoso barrio de las Cinco Esquinas, y es en donde ahí pues le conquistó a mi mamá, ¿no? Y formalizaron la relación amorosa. Cuando mi mamá tuvo a bien de concebirme conjuntamente con mi padre, pues ella se encontraba todavía cursando algunos estudios en la ciudad de Cuenca, y yo nací en la ciudad de Cuenca. Nací en la parroquia El Sagrario. Pero allí la verdad que hemos estado poquísimo tiempo de vida, y más nos hemos desarrollado aquí en la ciudad de Azogues, en las Cinco Esquinas. Tuve la ocasión, soy el afortunado de mi familia, quizá por lo que usted decía anteriormente, ¿no? Lo de mimado, pues tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional del Niño y de la Familia, que queda cerca de la Dirección Distrital de Educación. Que ahora es MIES. Ahora es efectivamente las instalaciones del MIES. Soy el único de mis 5 hermanos, mejor dicho, de mis 4 hermanos, que pudimos estar frecuentando estas instalaciones. Posterior a aquello, tuvimos la ocasión de estar en el Jardín de Infantes María Montessori, y luego continuamos la instrucción académica en la escuela Dr. Manuel Muñoz Cordero, porque en esos momentos ya mi mamá había construido la casita que tenemos hasta el día de hoy por más de 30 y pico de años en el barrio El Bosque Azul. Entonces, justo detrás del Colegio Juan Bautista, en la calle Los Eucaliptos, allí mis padres pues cristalizaron la vivienda nuestra, y desde ahí pues la proximidad quizá a la institución educativa, la Manuel Muñoz, nos hizo que frecuentemos este plantel. Tengo gratos recuerdos de la niñez, sobre todo esta primera parte que le comento, en donde, por ejemplo, siempre mi hermana Sandra me recuerda, ¿no? Y me dice: tú desde pequeño eras un poco avispado, me dice así. Eras una persona suelta, un niño que con apenas 4 años, imagínese usted 4 años, que un niño de 4 años pues poco o mucho sabe quizá desenvolverse o desarrollarse dentro de la sociedad. Y en esos momentos yo estaba en el INFA. Como vivíamos en las 5 esquinas, aproximadamente hay unas 7 cuadras hasta llegar al INFA. Obviamente los primeros días pues eran mis padres, principalmente mi papá, porque él tenía la sastrería ahí en las 5 esquinas, en la calle Matobelle, mientras mi mamá ejercía la docencia. Y él me llevaba hasta el INFA, y a veces por las ocupaciones, porque ya llegaba un cliente y mi papá por atender al cliente se olvidaba quizá de irme a traer, y él, que se daba cuenta, mejor yo ya estaba dentro de la casa. Entonces, ¿cómo llegaba? Pues un misterio, y mi ñaña me dice que era un poquito, yo tenía unos churos en la niñez, ahora también, pero antes tenía el cabello un poquito más largo y los churos eran más notorios, y dice que yo era un niñito así que iba con los churitos caminando por las calles de Azogues. Pues yo creo que esta oportunidad que me dio mi familia también de desenvolverme desde pequeño nos permite el día de hoy cristalizar grandes objetivos, y lo hicimos también en la Escuela Manuel Muñoz, en donde nos desarrollamos dentro del ámbito de la oratoria. Participamos democráticamente, apoyando siempre esta parte de poder servir y de poder entregar a los demás lo que uno conoce, sabe o quiere o tiene en el corazón. Terminé en la escuela Manuel Muñoz, y guiado por que mis primos estaban en el Luis Rogerio, en el famoso técnico, le pedí a mi mamá que me inscriba en el colegio técnico. Habían dos hermanos míos que estaban en el colegio Juan Bautista,
Pero la verdad al inicio pues el Juan Bautista no me atraía mucho, sino que me atraía el técnico, principalmente por esta posibilidad de estar con mis primos que son contemporáneos a mi edad y salir con ellos a los recreos, y usted sabe cómo es ese tipo de familiaridad, ¿no? Ajá. Fui al colegio técnico, estuve los 2 primeros años y como ya iba creciendo en edad y también un poco vislumbrando qué es lo que quisiera hacer en un futuro, me decliné por la medicina. Y aquí he de agradecer a un ciudadano que también es médico y que quizá él ni siquiera sabe lo que voy a decir en este momento, pero que a mí me iluminó mucho y me dio la posibilidad del día de hoy pues confluir varios conocimientos al servicio de la sociedad. Este ciudadano, siendo médico, también fue político, tuvo la oportunidad de ser concejal del Cantón Azogues. Estoy hablando del doctor Milton Peñafiel, a quien le mando un saludo cordial, y él me iluminó y me mostró de que la política sí puede estar unida a la medicina, y desde ahí, como a mí también me gustaba siempre el servicio, me gustaba el estar al frente, poder solucionar, poder apoyar, poder gestionar, y entonces nosotros empezamos a decirle a mi familia que quisiera cambiarme al Colegio Juan Bautista, porque allí había la especialidad de químico-biológicas en aquel momento, que todavía teníamos la oportunidad de elegir lo que nosotros quisiéramos y queremos para nuestro futuro. Para no alargarle más, llegué al Colegio Juan Bautista, estuve los 4 años subsiguientes. En el Juan Bautista tuve grandiosas oportunidades, grandiosas aventuras de hacer buenos amigos para la vida, en el técnico también, en el jardín, en la escuela, en todos los espacios donde hemos podido estar, tenemos amigos hasta el día de hoy. Y eso es una característica muy importante de Jaime Lima también, de que al paso que va no busca enemigos, no busca distancias, sino más bien acortar las distancias. A mí no me gusta inclusive que me llamen por los títulos o por lo que sea, sino más bien que me llamen con el nombre, porque yo creo que eso nos da más familiaridad, más cercanía, más empatía con las personas. En el Colegio Juan Bautista tuve la oportunidad también de ganar un premio en oratoria, en el primer concurso de oratoria organizada por el Consejo Provincial. Y esa gloria le dimos también a nuestra institución. En esos tiempos también, por el año 2004-2005, tuvimos la grandiosa oportunidad y responsabilidad de estar al frente de los estudiantes como presidente del Consejo Estudiantil. Aquí un dato curioso, querido William y queridos amigos. Bueno, como siempre en toda lid política y electoral, siempre hay los favoritismos, siempre existirán las malas prácticas inclusive, o las mañoserías políticas. Recuerdo que para esa elección nos querían hacer fraude, espero que ahora no, pero para esa ocasión nos querían hacer fraude. La lista que era nuestra contrincante era un estudiante destacado de la institución, abanderado del plantel, seleccionado del equipo de básquet. Dentro del equipo de trabajo de él estuvieron respetables ciudadanos hoy en día, profesionales, que formaban parte de los círculos familiares de los docentes, de las autoridades del colegio. En mi caso, pues yo había recién llegado 2 años, porque me lancé a la presidencia del Colegio Juan Bautista en 4º curso. Entonces había estado recién 2 años en el colegio y todos mis contrincantes eran poderosos, por así decirlo, ¿no? Formaban parte de los círculos familiares de los docentes. Y nosotros hicimos un trabajo sencillo y sobre todo demostrándoles lo que somos y lo que queremos, porque yo creo que en la política, si algo hemos de tener que hacer es justamente hablar con la verdad. Alguna vez me dijeron a mí que si sé mentir para ser político. Yo le dije, no sé mentir, sé decir la verdad y mirándole a los ojos a la gente. Y eso es una característica propia nuestra que hasta el día de hoy lo venimos cultivando. Entonces, en el Juan Bautista, le decía la anécdota, el día que triunfamos, no querían hacer la contabilización de los votos porque realmente la diferencia era muy corta con el candidato opositor. Y ahí es cuando mi mamá llegó, mi familia, mis hermanos, etcétera, mis tíos, etcétera, a decir que no, que es el momento de abrir las urnas y es el momento de contabilizar. Se inventaron que sí, que se perdieron las llaves, que no existe, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final abrieron las urnas y un viernes del mes de noviembre pues se declaró el triunfo de los estudiantes del Colegio Juan Bautista Vázquez por medio de nuestra representación. Posterior a aquello terminé los estudios y empecé la universidad, primeramente en la Universidad de Cuenca. Fui a dar las pruebas necesarias para la carrera de medicina.
en el propedéutico, así es. Sabe que yo en ese momento tenía 17 años de edad y siempre mi vida ha estado enmarcada por el respeto, la consideración. A los 15 años empecé a vincularme con la Iglesia Católica, empecé a ser monaguillo de la Iglesia Catedral y estos espacios me fueron alejando, si cabe el término, de situaciones mundanas, llamémoslo así, ¿no? Quizá el salir de casa, a veces sin permiso, el beber, el fumar, el andar en pasos que quizá la juventud, pues sí, por el momento de las hormonas locas, como suelen decir, pues lo hacen sin mirar consecuencias a futuro, ¿no? Nosotros más bien nos hemos mantenido siempre cautelosos en ese tema y íbamos ya visionando un futuro religioso. Desde los 15 años ya empezamos a tener esa experiencia espiritual también dentro de la Iglesia Católica. Y cuando terminé el colegio, empezamos la universidad, también estaba en mi interior, en el espíritu, por intentar descubrir cuál es mi vocación, para qué Dios me está llamando y qué es lo que Dios me quiere dar y para qué soy bueno, si cabe el término, ¿no? Entre comillas. Fue ahí cuando entré en una crisis espiritual, si podríamos hablar de ese término, en donde era el tira y jala, ¿no? El tira de que si me voy para acá y el jala que si me quedo por acá. Mi familia no estaba de acuerdo para que yo me vaya al seminario a empezar los estudios para el sacerdocio. Pero sin embargo nosotros ya teníamos un acercamiento con la iglesia, con los sacerdotes, con algunas religiosas de República Dominicana que estuvieron aquí en la catedral, con el padre Néstor Escamis, que es párroco en la parroquia de Javier Loyola, etcétera. Y con ellos fuimos haciendo un discernimiento. Aquí un especial saludo al padre Mario Orbe, que fue párroco de Charasol, con quien tenemos una amistad muy estrecha, muy sincera, muy cordial hasta el día de hoy. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no?, de la vida. Actual párroco de Cañar. Exacto, y actualmente es párroco en Cañar. Él fue mi guía espiritual, me motivó, me ayudó, y yo di el paso de irme al seminario sin que mi familia se entere. Usted ya se podrá imaginar, ellos me veían como médico, pero nunca me vieron como sacerdote. Y cuando yo di el paso, lo mantuve en el anonimato hasta el momento mismo en el que tenía que ir. Aquí hay otro dato curioso, William. Mi mamá se enteró de un cuaderno que yo tenía anotado y también iba pidiendo a mis amigos, sobre todo ya en la universidad, me iba como despidiendo y diciendo que me dediquen algunas palabritas para yo tenerles presente todo el tiempo en la oración, etc. Y mi mamá algún momento escuchó de un cuaderno, y un día que estuvimos dialogando yo le dije: mamá, ¿sabe qué? Me voy a casar. Tenía yo en ese momento 18 años. Ya podía decidir si cabe el término dentro del término legal. Le decía: mamá, me voy a casar. Pero mami, ¿cómo te vas a casar? ¿Qué estás loco? Digo: sí, mami, la mujer que yo he encontrado es una mujer valiosa. Dice: pero tienes que estudiar. No, mami, ella me va a dar todo, ella se va a preocupar de mí, etcétera. Y al final, pues yo le estaba hablando de la Virgen María. Le estaba diciendo, y también de la iglesia, hasta que al final mi mami, cuando yo me quedé dormido en la cama ahí, que estaba ella al pie de la cama, ella logra visorar encima del semanero el cuadernito y empieza a leer todas las dedicatorias que me habían dado. Y mi mamá siempre ha sido una de mis cómplices en el camino y en la vida, y ha sido la que me está sosteniendo en todo momento, y el ejemplo que ella me impulsa pues es lo que me motiva a mí también a seguir adelante y a no desfallecer. Y mi mamá me decía después, con lágrimas en los ojos, me dice: mijo, yo he intentado tenerte aquí, detenerte, pero si Dios tiene un proyecto para ti, no me voy a oponer. Tú eres de Él y a Él vas. No me lo quita directamente, pero sí en este momento. Entonces, bueno, fueron cosas también sentimentales, una cosa de vivencia muy, muy fuerte en el corazón. Mis papás se habían divorciado, mi mamá vivía básicamente conmigo porque mis hermanos también ya fueron haciendo su propia vida, y como se dice vulgarmente, ¿no?, yo era el rabito de mi mamá, andaba siempre con ella, y ese era un poco el pesar, ¿no?, de qué es lo que iba a pasar tanto con ella cuanto con mi persona. Pero al final, cuando confiamos en Dios, los planes y los proyectos pues salen adelante, y después la vida me dio la ocasión de volver a estudiar medicina. Me fui primero a Ibarra, empecé los estudios de filosofía y de teología, estuve 3 años, luego las autoridades eclesiásticas me concedieron una beca en la ciudad de Madrid, con una beca de la Arquidiócesis de Madrid, a la que le debo tanto, porque hay un Jaime antes y hay un Jaime después de la ida a Madrid, a España.
y también a la vida eclesial. Antes de irme, yo vivía del qué dirán. Yo vivía de que la gente opine bonito, de que la gente diga cosas lindas, y como que inflaba mi alma y mi espíritu y mi ser entero por lo que la gente puede decir. Cuando fui a Madrid, entendí que la vida no consiste en alabanzas, que la vida no consiste en adornar el cuerpo, adornar la mente de las personas, sino más bien la vida consiste en algo más profundo. La vida consiste en ser uno, en ser auténtico, en manifestarse como uno es, en romper barreras, romper esquemas y demostrarle a la sociedad y demostrarse a uno mismo de lo cuán valioso que uno es y de la dignidad que uno posee. Esa es la conciencia y la característica que yo tengo en este momento. En Madrid tuve la oportunidad de estudiar filosofía y teología. Terminé los años concernientes. ¿Cuántos años fueron? Ahí fueron 3 más los 3 previos que ya tenía aquí en Ibarra, serían 6. Y luego pues las autoridades, ya cuando estaba para regresarme, me dicen no. En el año 2013 me dice el obispo de Ibarra, porque yo estaba estudiando para la diócesis de Ibarra, le tengo un especial cariño a Monseñor Carlos Aníbal Altamirano Argüello, obispo de la diócesis de Azogues, que hoy goza de la presencia de Dios, y fue con él con el que también se dieron estas posibilidades, porque él me permitió ser yo mismo, encontrar el amor de Dios, descubrir el amor de un Padre que nos ama, que ha dado todo de sí, inclusive a su propio Hijo, para que nosotros podamos ser felices. Es así que con Monseñor Carlitos él me permitió ser un estudiante, un seminarista de la diócesis de Ibarra, continué esa formación y después en el año 2013 las autoridades eclesiásticas me dijeron: Jaime, no, todavía tú te quedas unos 2 años más para estudiar una maestría. Y así fue que realicé una maestría en teología dogmática. En el año 2015, ya cuando estaba para regresarme, pues las autoridades asimismo del nivel eclesiástico querían mandarme de misión, principalmente a África. Estaba yo gustoso de hacer esa experiencia, pero las circunstancias de la vida fueron cambiando. A mí siempre me ha gustado el estar al servicio de los demás, el preocuparme. Usted verá, nosotros en lo que hemos hecho, pues nos hemos preocupado fundamentalmente de la persona humana, porque consideramos de que es el momento de que las cosas externas pierden valor si es que no nos preocupamos de la interioridad del ser humano. Mi compromiso y mi misión el día de hoy, en esta candidatura especialmente, es la de demostrarle a la sociedad de que tenemos un espíritu noble, de que Dios tiene que estar presente en la administración pública, porque cuando Dios sale de las esferas de la política, todo lo concerniente a aquello pierde valor. Lo hemos tenido en las sociedades europeas, hemos encontrado grandes catástrofes, una guerra civil española, hemos encontrado 2 guerras mundiales. ¿Por qué? Porque el pensamiento europeo ha llevado a que Dios, como dice la filosofía de Nietzsche, Dios quede de lado, Dios quede desterrado y brille el hombre. Y cuando el hombre brilla solo, sin la profundidad espiritual, pues nos vamos a la deriva. Ese ha sido nuestro objetivo. Luego en el 2015 regresamos a Ecuador, en el 2016, con esta nueva visión que le comenté yo de poder forjar una nueva sociedad. Le pedí un año sabático al obispo de Ibarra, a Monseñor Walter Maggi, un obispo que me ha enseñado mucho de la vida, sobre todo en gestión. Con él aprendí maravillosamente lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo se tienen que golpear las puertas, a dónde tenemos que acudir a nivel eclesial, y obviamente esto se amplía a un nivel social y también de generación de oportunidades para una ciudadanía ansiosa y ávida de querer hacer cosas positivas por su gente. Nosotros regresamos y el obispo no me quiso dar el permiso que yo había solicitado. Le dije que solo necesitaba un año para cuadrar nuevamente dentro del espacio eclesial al que yo venía, porque una cosa es vivir la fe en Europa y otra cosa muy distinta vivir la fe aquí en América. Benedicto XVI dice que la fe de Europa es la fe de la razón, mientras que la fe de América Latina es la fe del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Usted en Europa puede hablar de Dios, claro que puede hablar de Dios, pero allá el europeo le dice: ¿y quién es Dios? Explícame, dame a conocer a ese Dios. Usted le habla a un ciudadano de América Latina y le dice: ¿Dios existe? Él le dice: sí, Dios existe. ¿Por qué? Porque lo siente con el corazón, lo siente en su vida y en su alma. Y esta es la gran diferencia. Entonces yo tenía que cambiar esa forma de querer
hacer la catequesis o de querer llegar con el mensaje evangélico en Europa, acá en América. Entonces por eso le pedí al obispo, cuando yo llegué me puso en múltiples funciones, me sobreabrumó, por así decirlo. Yo no he sido nunca un ciudadano de escritorio. El señor obispo, confiando en mis capacidades, me puso al frente de un escritorio, pero yo le dije, señor obispo, no, esto no es lo que yo quiero en este momento. Yo lo que quiero es compartir con la gente, conversar con ellos, saludar, lo que siempre he hecho, lo que siempre hago, y no solo únicamente en momentos especiales como este de la campaña. Yo cuando doy un abrazo sincero. Cuando digo algo, lo digo con verdad y viéndole a los ojos, porque yo creo que esa es una característica propia de Jaime Lima. Luego nosotros, cuando llegamos aquí, empezamos los estudios de medicina, retomamos los estudios de medicina. Esa fue otra de las anécdotas, pero bueno, en otro momento le contaré para no alargarle mucho el tema. Durante la estancia dentro de la medicina, mi mamá me dice, ya tienes los títulos registrados en la CENESID, preséntate al magisterio, porque ella es amante de la educación toda la vida, y por eso mis hermanos también han seguido la educación, inclusive hasta yo, que yo no era muy afín, por así decirlo, a la docencia, pero mi mamá, que ha tenido siempre ese amor, esa vocación a la educación, dice, preséntate, es ahí un espacio en donde puedes dar a conocer la nueva visión que tú tienes, etcétera. Y así fue, me presenté a los concursos del Quiero Ser Maestro. Digo, cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas ponemos en manos de Dios, las cosas salen. Yo me presenté, verá, yo llegué aquí a Azogues en enero del año 2016. En el mes de marzo me inscribo para el concurso del Quiero Ser Maestro. No tenía conocimiento absoluto de las nuevas pruebas porque ya el sistema había cambiado, etc. Y en el mes de agosto doy las pruebas y salgo favorecido. Y en el mes de diciembre de ese mismo año me estaban llamando para darme un nombramiento provisional en la unidad educativa Nelson Izquierdo, en la parroquia de Nazón, en el Cantón Biblián. Luego de eso continué, seguí formándome, seguí estudiando, a la vez que trabajaba, estudiaba también en la Universidad Católica, iba sorteando las aventuras, los destinos inclusive. Mi mamá se compró un vehículo justamente para socorrerme y con ese vehículo hasta el día de hoy estoy andando por la vida. Y en ese vehículo me iba a toda velocidad en la autopista porque ya tenía que estar a las 7 en clases y luego tenía que regresarme a las 12 nuevamente a la universidad y tenía que entrar, etcétera. Y un sinnúmero de situaciones que bueno, viví siempre bajo el estrés, bajo ese compromiso y esa responsabilidad. Fíjese que jamás he faltado a clase, nunca me ha gustado faltar, aunque sea para quedarme dormido dentro del aula, pero he tenido que llegar al aula. Nunca me he arrancado de las clases, de las aulas clases, siempre también ese compromiso y esa responsabilidad por intentar hacer, pese a que ha habido momentos, como le digo, que he vivido sobreabrumado, con mucho estrés, con mucha responsabilidad, pero ahí hemos estado. En el transcurso también ya llegó la pandemia, me dieron el cambio a una institución educativa de aquí de la ciudad de Azogues, a la Unidad Educativa Luis Cordero, justamente porque llegó ya un ganador de concurso en Nazón y me hicieron por reubicación y me colocaron en el colegio Luis Cordero, perdón. Allí hice grandes amistades, conocí a una profesional muy entregada y abnegada también a la educación y que estaba justo ella también llegada como autoridad, la licenciada Mónica Vélez, a quien le mando un saludo cordial y un agradecimiento especial. Una autoridad que realmente me demostró también cómo se tiene que trabajar cuando se tiene abnegación, cuando se tiene vocación. Los compañeros empezamos a hacer una relación bonita y en ese transcurso realicé también un diplomado en docencia universitaria en la Universidad de Río Negro, sin pagar un centavo. Siempre me he buscado las oportunidades por medio de becas, porque realmente nuestra economía no es para poder pagarnos estudios millonarios. Intentamos de estar a la vanguardia, intentamos formarnos, hemos tenido cursos de capacitación dentro y fuera del país y un sinnúmero de situaciones, pero que todas, en la mayoría más bien, sean con una oferta, porque solo tenemos que buscar, solo tenemos que estar atentos a esas oportunidades que nos da la vida, y eso es lo que queremos hacer también con Azogues. Perdón por haberle cansado. No, tanto. Tranquilo, Jaime. ¿Cómo hacía usted para estar en la docencia y estar estudiando medicina? Porque la medicina es un estudio absorbente. Yo tengo una hermana y ella veía cómo estudiaba, ella se encerraba los fines de semana.
Pero usted, ¿cómo ha hecho para vincular esas dos carreras que toman de bastante tiempo también la docencia? Claro, y luego la representación estudiantil dentro de la Universidad Católica, bueno, un sinnúmero de cosas. Yo creo que, y estoy convencido de aquello, de lo que voy a decir en este momento, cuando la gente o la persona tiene amor por lo que hace, nada se vuelve imposible. Busca el tiempo, busca las oportunidades, busca las ocasiones, busca absolutamente todo con tal de poder servir, de poder cristalizar su vocación de servicio. Y yo creo que eso es lo que me ha acompañado durante mi corta edad, 33 años de edad. Me ha acompañado de que yo lo que intento hacer o lo que hago, muchas cosas quizá me salen bien, otras me saldrán mal, pero en todas pongo corazón. Hoy mismo con la candidatura, yo todavía estoy ejerciendo mi función de interno rotativo de la carrera de medicina en una de las instituciones de la salud bastante complejas, como es el Hospital Vicente Corral Moscoso en la ciudad de Cuenca. Y hay días en los que duermo 1 o 2 horas y estoy de pie. Yo creo que la vitalidad que tenemos ahora, la energía que le ponemos, el corazón, la vida misma que le ponemos y le entregamos a los proyectos que intentamos sacarlos adelante, pues es lo que nos mantiene en vida. Y sobre todo lo que yo le dije anteriormente a usted, si usted pone en manos de Dios todas sus cosas, Dios mismo se encarga de poder buscar las ocasiones, las oportunidades, ir al corre, sí, pero es necesario también eso para podernos mantener en vida. Bien, Jaime, ya nos contó su faceta de estudios, ¿no? Estudió en España, vino acá, regresó, se tomó la carrera de medicina. Y en ese lapso, ¿cómo es que Jaime Lima dice, no, es mi momento, yo voy a ser candidato a alcalde, voy a formar mi movimiento? Claro que usted ya nos contó que estuvo vinculado ahí en el Consejo Estudiantil de la Universidad Católica, tal vez eso le llenó o le llamó más la atención la política en el ámbito local. Coméntenos cómo es el vínculo o la atracción que usted genera por la política y por la alcaldía del Cantón Azogues. Yo creo que cuando usted y todos los ciudadanos que nos ven, nos escuchan, quiere plasmar objetivos claros, objetivos sinceros, pues no mira oportunidades, sino más bien mira ocasiones en donde uno puede poner a consideración de las personas lo que uno tiene y lo que uno lleva. La atracción a la política yo creo que no la tengo de haber aprendido en el camino, sino más bien yo considero de que Dios me puso en esta vida para cumplir una misión y esa misión está enraizada con lo que tiene que ver la política. Pero adicional a eso, Dios ha puesto en mi camino momentos muy importantes que ahora, a mi edad, a los 33 años de edad, pues puedo entender los caminos que Dios fue poniendo en mi vida, ¿no? Es decir, yo tengo una formación filosófica, desde la perspectiva en donde le entendemos al ser humano en su pensamiento. Tengo una formación en la teología, en cómo entendemos la relación, el rapporto, dicen los italianos, ¿no? El rapporto que existe entre Dios y la humanidad. Tengo una formación dentro del campo de la medicina, es decir, en la constitución biológica, funcional y anatómica del ser humano. Tengo una formación desde el ámbito de lo social, de la política. Entonces yo creo que todos esos aspectos han confluido en uno solo. Buscar lugares, espacios en donde uno pueda cristalizar los objetivos y sobre todo las intenciones que llevamos en el corazón. Cuando yo estuve estudiando en Madrid, en España, tuve la ocasión de frecuentar a muchos políticos europeos. Pude ver la política europea que es totalmente diversa a la nuestra. Yo tengo una aspiración muy grande que Dios permita y en algún momento la podamos cristalizar. Y no es solo una aspiración local, es una aspiración nacional, porque consideramos de que es momento de grandes cambios y de transformaciones dentro de la sociedad. ¿Cómo puede ser posible que un país, le hablo ahora en términos generales, un país como Ecuador, rico por su biodiversidad, por su cultura, por la identidad de su gente, vivamos sumergidos en una pobreza y todavía hoy, aquí en Azogues, metiéndome ya en el ámbito local, tengamos índices tan grandes como el 56% de la población azogueña que vive todavía en situaciones de pobreza? Usted puede imaginarse teniendo minas, teniendo recursos naturales, teniendo la inteligencia, la capacidad de los ciudadanos ecuatorianos y azogueños y que todavía vivamos
sumergidos en situaciones que nos consideran países en desarrollo o en subdesarrollo. Eso no puede seguir sucediendo. Nuestra visión justamente cambió allí en Europa, y por eso le decía que Europa marcó un antes y un después de Jaime Lima. Pude tener el acercamiento con, sobre todo, políticos del Partido Popular, porque siempre he estado un poco más cerca, si cabe el término, de aquellos sectores en los que se propende al rescate de la identidad cultural, al rescate también de la sociedad y al desarrollo de la sociedad. Las políticas de izquierda aportan con algo positivo para la sociedad, que es justamente el aspecto social, ¿no? El de velar por la integridad de una persona, el de ver en algunos momentos la política del socialismo del siglo XXI está corrompida, pero la política verdadera social es aquella que ha sido instaurada por grandes representantes de la misma a nivel internacional, como por ejemplo Pepe Mujica, un hombre que es un referente dentro de la política de izquierda, un hombre que vive sencillamente y llanamente, y aquí en Ecuador también lo tuvimos en algún momento. Nosotros vemos que efectivamente ese tipo de política tiene que estar presente en la sociedad. La política europea me aportó justamente el ver de que cuando queremos construir un nuevo cantón, una nueva provincia, un nuevo país, es posible. España, en el año de 1939, vive la guerra civil española. Desde el 36 al 39. Se destruyen muchas instituciones, edificios, vías, etcétera, de este país tan querido para mi persona. Hoy estamos en el 2022 y vaya usted y vea cómo está España. Se levantaron en menos de 100 años. Nosotros llevamos ya una historia, aquí por lo menos en Azogues, data los libros históricos que nosotros somos pueblos milenarios. Llevamos inclusive desde los orígenes que data la primera bibliografía. Ya existía Taday, existían nuestros pueblos reconocidos como con la manufactura, etcétera, y lamentablemente vivimos en el olvido. Y esta es otra de las consideraciones que yo he tenido para la candidatura a la alcaldía de Azogues. Cuando vivíamos en España y decíamos, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estos pueblos de 2.000, 3.000 habitantes viven como ciudades? Viven como ciudades, mientras que si yo me voy a mi ciudad, vivimos todavía como pueblo. Nos vamos aquí, no muy lejos, nos vamos a Taday, Pindilí y Rivera, nos vamos aquí a Bellavista, nos vamos a San José de la Playa y nos encontramos con una vialidad nefasta, una vialidad que no satisface las necesidades de la gente. Nos vamos por Ayapamba, nos vamos por acá por Bolivia y encontramos que la gente no tiene todavía los recursos necesarios para una vida digna, como por ejemplo alcantarillado, agua potable. Eso no puede suceder. Y estas son las reflexiones que yo he tenido en el fondo de mi corazón. Y decía, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y en este discurso con ciudadanos importantes de Europa, uno de ellos, Alberto Ruiz Gallardón, que fue 2 veces alcalde de Madrid, que le transformó completamente a Madrid, el río Manzanares, que era un botadero de basura, si cabe el término, en la urbe metropolitana de Madrid, ¿qué sucedió? Le convirtió en el gran río Manzanares. Le dio un aspecto fundamental de un parque lineal, y esa es una de nuestras propuestas que ya hablaremos para aquí, para Azogues. El río Burgay tiene que convertirse en un parque lineal. Estamos haciendo las gestiones necesarias y para que los recursos que nosotros invertamos en el rescate también de las márgenes del río Burgay, de los colectores del río Burgay, que es un proyecto que ya viene de años y que lamentablemente algunas autoridades no han dado seguimiento, nosotros lo vamos a hacer y vamos a cristalizar y a poner la primera semilla, porque son proyectos a mediano y largo plazo, pero nosotros seremos los gestores de iniciar y de poner la semilla. Con Alberto Ruiz Gallardón, él decía un día en el seminario donde yo estuve, en el Seminario Conciliar de Madrid, y dijo, y ahí fue mi cambio de visión y de perspectiva: las sociedades y sobre todo los parlamentos necesitan de actores verdaderos comprometidos con el cristianismo, porque él es católico, con el cristianismo. Dicen, miren, y él ejerció la función de ministro del Interior, le tuvieron que sacar, ¿sabe por qué? Porque en España tuvieron que aprobar una ley del aborto. ¿Y de quién dependía el que se apruebe o no? Del ministro del Interior. Él fue coherente con sus principios y sus valores, y él dijo, prefiero renunciar, apartarme, salir de la vida pública y política, como así sucedió,
pero no traicionaré jamás los principios y los valores que me han forjado hasta el día de hoy. Y ese es el testimonio que uno tiene. Cuando hablé con él, y él nos mencionó, necesitamos verdaderos políticos, pero que también estén comprometidos con el cristianismo, con el catolicismo, y esa es nuestra misión. Allí fue el cambio para nosotros ver, ahora que ya Dios y la vida nos ha dado la oportunidad de cumplir muchas etapas de representación estudiantil, hemos ido adquiriendo experiencia, conocimiento, gana, hemos recorrido todo el Cantón Azogues. Empezamos el proyecto con un proyecto social, porque yo le dije en una confidencialidad con Dios, le dije: Señor, no soy sacerdote, pero me comprometo a que toda mi vida estará enraizada y cristalizada al servicio tuyo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y así fue el compromiso, y nosotros empezamos con labor social, empezamos con conocimiento de la situación política, de la hambruna, de la crisis que existe en nuestro cantón, y de los favores que nosotros pudiéramos hacerle, Dios mediante, si somos elegidos como autoridades de este querido Cantón Azogues. Bien, a breves rasgos, ¿qué opina de la administración actual? ¿Qué debe cambiarse según las propuestas que usted un poco ya nos adelantó del tema de los colectores del río Marginal? ¿Qué otras propuestas sería para mejorar o superar lo que ya se ha hecho actualmente? Mire, yo creo que un administrador tiene que alejarse de sus convicciones, si cabe el término, personalistas, o de sus deseos de triunfo individual. Yo creo, como ciudadano, no como candidato, como ciudadano, creo que todos los que llegan a estar al frente de una administración municipal llegan con buenas intenciones, porque no podemos decir de que alguien esté actuando de mala fe y que quiera únicamente llegar y una vez ahí dentro pues empieza a hacer lo que le plazca. Por lo menos yo espero que así sea. Esa no es nuestra condición, no es nuestra actitud, y por lo tanto juzgamos según nuestra manera de pensar. Y yo creo que todos los candidatos y los políticos tienen buenas intenciones. Lo que sucede, y esto siempre nos recuerda a mi mamá, sobre todo en casa, y nos dice: le das el poder, le das la fama o le das dinero a una persona que antes no ha tenido nada, y lamentablemente esa persona se transforma. Yo creo que ese es un daño que le producimos y que vivimos los ciudadanos aquí en nuestro medio todavía. Y es verdad, yo lo he constatado en mi misma carrera de medicina. He visto grandes profesionales, grandes compañeros dedicados, abnegados por el estudio, pero que llegan a un momento determinado a alcanzar el título de médicos, y no sé qué es lo que les sucede, y se les, como suelen decir, no, se les sube los humos, pisamos sobre huevos. Y yo le he dicho a un amigo mío muy querido, le he dicho en algún momento que yo noté algo raro en él, le digo: oye, ñaño, porque a los amigos les decía: tienes que estudiar para hacer algo, que no sé qué, en esta actitud. Yo decía: oye, ñaño, espérate, o sea, tú dale gracias a Dios porque has tenido la oportunidad, pero quizá hay muchas personas que están ahí, que son inclusive hasta más inteligentes que uno, y que no tienen la oportunidad, no tienen los recursos, y por eso se han quedado detenidos. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que daña a una administración, el hecho de jactarnos de intereses particulares, o de jactarnos de una vida pública que hemos tenido, que hemos alcanzado con el voto popular. A mi criterio muy personal, eso es lo que le pasó a la administración actual. La administración actual se olvidó de aquellos sectores y de aquellas personas que estuvieron o estuvimos apoyando esa candidatura. Yo le digo porque no tengo recelo en comunicarlo. Rommel Sarmiento, el doctor Rommel Sarmiento, alcalde de la ciudad, y el doctor Byron Pacheco, actual prefecto, nos convocaron a una sesión en el año 2018, invitándonos a Nueva Generación. Todavía no éramos movimiento político, estábamos en el camino de ser reconocidos por el Consejo Electoral, y nos invitaron a la propiedad o a la casa del doctor Pacheco, en donde el contacto fue por el doctor Sarmiento, y ahí nos dijeron: oigan, ustedes jóvenes, la sociedad les necesita, es el momento de ustedes, vengan, únanse a nuestra propuesta, y cuando ganemos, ustedes van a tener los espacios de las direcciones. Y ahí están ellos para que me puedan desmentir si así creen que estoy exagerando o diciendo cosas que no son las correctas. Y ahí, como siempre ha sido mi característica de decir las cosas de frente,
yo le dije, verá, doctor Byron, muchísimas gracias, doctor Rommel, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan. Pero si nosotros hemos forjado un nuevo camino, no es para seguir siendo considerados como ya estábamos los jóvenes en ese momento y también el día de hoy, como relleno. Ese no es el papel de la juventud, ese no es el papel suyo, que es joven también. Usted se formó, usted quiere cristalizar una nueva sociedad y eso es lo que nosotros hemos buscado y buscamos, de forjar un nuevo futuro para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Y también como muestra de gratitud hacia nuestros mayores, porque ellos han sembrado en nosotros lo que queremos el día de hoy pues cosechar y también a la vez sembrar para las futuras generaciones. Entonces le dije, verá, doctor Rommel y doctor Byron, nosotros cristalizamos y cristalizaremos en algún momento nuestro objetivo, siempre y cuando sea la sociedad azogueña, como la que va a tener la oportunidad el día 5 de febrero, de elegirnos. No para entrar por dedo y para cuando esté al disgusto de las autoridades, seamos sacados con una patadita en el trasero, perdón la expresión. Eso no puede seguir sucediendo en Azogues. Yo creo que existimos jóvenes no solo de edad, sino de pensamiento, jóvenes de visión, personas adultas que nunca han tenido la oportunidad de cristalizar sus metas, sus objetivos, sus proyectos al beneficio de la sociedad, porque otra de las características de la política tradicional y en la que nosotros estamos contracorriente es de que nunca te darán oportunidad si no tienes un compromiso, un pacto con ellos. Gracias a Dios el día de hoy vamos solos a nivel electoral, como movimiento político Nueva Generación, lista 105, hemos tenido invitaciones de casi todos los sectores políticos, pero nuestra visión es la de una nueva política, y si queremos hacer una nueva política, pues tenemos que ir solos, porque esa es la visión que nosotros tenemos. Al unirnos con otros actores políticos y con otras organizaciones políticas, pues quiera o no, se le va a pegar, como ya se le ha pegado a algunos jóvenes talentosos, pero que ya únicamente buscan intereses personales y ya no colectivos, y están apareciendo por ahí de candidatos en algunas otras dignidades o listas. Ya en esta lista electoral que usted está afrontando, se puede ver la diferencia, ¿no? La desigualdad que hay entre un partido u otro. ¿Cómo ha sido para usted luchar contra eso, el tema económico, trabajar de diferente forma, con escasos, una lucha desigual para esta ley electoral en sí? A pesar de que el CNE brinda recursos económicos, pero ni aún así se igualan, ¿no? Los recursos que el CNE establece y por normativa, estos se verán reflejados quizá en los días de campaña, y no son recursos que le dan directamente a usted, sino son recursos que por medio de unas cuentas en el Ban Ecuador, etcétera, pues ellos depositan y se van directamente con los proveedores de los servicios determinados a los que nosotros acudamos, principalmente los medios de prensa escrita, radial, etcétera, de difusión masiva. Nosotros tenemos una convicción clara. Cuando usted tiene buenas intenciones, cuando usted tiene los principios que le acompañan, honestidad, sinceridad, lealtad, compromiso y sobre todo capacidad y voluntad, como ya lo dije anteriormente, para transformar y para hacer las cosas, lo demás es añadidura. Usted sortea por lo menos eso lo hemos hecho nosotros durante nuestra vida, hemos sorteado muchas cosas. Mire, una experiencia propia que la viví es en tiempo de pandemia, me tocó liderar un proceso democrático dentro de la Universidad Católica de Cuenca para 16,000 estudiantes, en donde nosotros no contamos con candidatos propios de nuestra lista, que también fundamos una organización política dentro de la universidad, que es el Movimiento Estudiantil Cato Unidad, que el día de hoy ya es presencia en toda la universidad. Por primera vez en la historia política de la Universidad Católica, un movimiento estudiantil se hizo eco en toda la universidad. Hoy Cato Unidad hay en la matriz, en las sedes y en las extensiones, hoy llamados campus absolutamente todos. Es un logro que lo hemos dejado, hemos puesto la semilla, hemos generado ese espacio y nosotros nos hemos hecho al lado porque esa es nuestra actitud. Sembramos, dejamos huella y que sean otros los que lo hagan. Lo harán peor, lo harán mejor, pues ya es problema de ellos. Entonces, nosotros, a lo que le decía, en esta perspectiva de cambio de visión, pues hemos sorteado ese momento histórico para la Universidad Católica de Cuenca. Sin tener candidatos, logramos llegar a la representación máxima de los estudiantes, y el día de hoy estoy convencido porque la sociedad azogueña
ha cambiado ya su forma de ver la política, inclusive ya no nos dejamos convencer por dádivas, por regalos, por pequeñas circunstancias o pequeños detalles que supuestamente los candidatos entregan en época electoral para querer comprar, entre comillas, el voto. La ciudadanía está más consciente. El día de ayer estuvimos en Huapán, recorriendo, saludando, visitando a la gente, y una señora de Doña Piedad, me permito decir el nombre de ella, Doña Piedad, que le decían que le dicen Mama Pila, ella nos dice: yo ya mandé adelantando mi voto por usted. Digo, ¿cómo así? Dice, porque nos vinieron a hacer una encuesta y yo realmente le vi, no le he conocido, ahora tengo la oportunidad de conocerle y dije, yo voy a votar por él. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque dice, está lleno de juventud, de vitalidad, de capacidad, porque se le ve también a través del traje, en el sentido de que nos muestra de que estamos preparados para afrontar las grandes eventualidades. Los médicos hicieron una gran labor y un respeto, y realmente me saco el sombrero frente al personal de la salud, porque afrontaron una crisis sanitaria enorme, jamás vista dentro de la humanidad, y que lo hicieron con decencia, con humanismo, con capacidad, y por lo menos eso es también lo que nosotros queremos presentarle a la sociedad. No es por vanagloria, ya le he dicho anteriormente que a mí no me gusta ni siquiera que me llamen por los títulos, a mí me gusta que me digan Jaime, y las personas con cariño me dicen Jaimito. Ahora, si nos hemos presentado, porque también hemos visto de que en las redes sociales nos han querido acusar, los mismos actores políticos de siempre, los viejos, han querido que justamente se pierdan en eventualidades, se pierdan en cosas simples y no en las profundidades de la persona, para que el electorado cambie su visión. Nosotros nos hemos presentado con el mandil, justamente es por eso, para demostrarle de que la juventud estamos capacitados, de que la juventud tenemos actitud positiva ante el cambio y que la juventud queremos lograr un cambio. Así lo afrontamos la campaña electoral. Los candidatos de Nueva Generación, lista 105, en su gran mayoría, por no decir la totalidad, somos gente de clase media, media baja. Alguno tiene casi la gran mayoría tiene su profesión, pero no la están cumpliendo en este momento. Hay algunos que ya están dentro del ejercicio profesional y que han podido soportar, si así vale el término, pues un poco más la intensidad del pago y de los gastos a nivel electoral. Pero aquí viene una clave también, William, y para la gente, para los políticos inclusive, es necesario el trabajo en equipo. Cuando usted no trabaja en equipo y afronta solo todos los procesos habidos y por haber, ahí usted va a tener un peso enorme en sus espaldas. Pero si usted da funciones, entrega o reparte en igualdad de condiciones, responsabilidades y también obligaciones, la cosa es más sencilla y la cosa es más llevadera. Así lo estamos afrontando la política, así lo estamos afrontando este espacio de campaña electoral. No tenemos grandes recursos, como usted bien lo ha dicho, pero lo tenemos con los propios pecunios, como suelen decir, con nuestros propios recursos. Algunos, en mi caso, yo he tenido que endeudarme inclusive en el banco, hacer un préstamo, no millonario, porque ya le digo, no es una campaña, por lo menos la nuestra no es una campaña millonaria, ni será una campaña millonaria. Y adicional a eso, han existido personas que creen en el proyecto de Nueva Generación, creen en Jaime Lima y también nos han apoyado, principalmente nuestra familia que ha estado ahí dándonos unos 10, 30, 50 dólares para que podamos en algo pagar por lo menos los fósforos o los calendarios que estamos preparando para esta campaña que se avecina. Me imagino que estás recorriendo toda la ciudad. ¿Usted conoce o ha recorrido la comunidad o el sector de Violán? Claro, Violán, hemos estado por el oriente de nuestro querido Cantón Azogues, hemos recorrido Taday, Pindilig, Rivera, hemos estado fundamentalmente recibiendo el cariño de estas personas. En Taday fundamentalmente se forjaron, en Violán justamente, se forjaron mis hermanos profesionalmente, hicieron las prácticas rurales y hemos recibido el cariño, hemos recibido el aprecio de estas personas y pues esa es nuestra visión. Como le digo, no hemos recorrido ahora, tenemos el recorrido de muchísimo, por lo menos desde que yo llegué aquí a Ecuador en el año 2016, no hemos dejado de recorrer el Cantón Azogues, hemos visitado monjas, hemos visitado Huangras, hemos visitado Santa Margarita y por cierto le comento que una de las parroquias, y ese fue mi descubrimiento, ¿no? Una de las parroquias que tiene un mayor número de comunidades dedicadas a la vida eclesial o con el nombre de los santos,
sorprendentemente es una de las parroquias más olvidadas de nuestro cantón, que con nosotros va a ser una de las parroquias más vistosas y también más llamativas, como es la parroquia de Rivera. Hay como 9 comunidades que llevan el nombre de los santos, Santo Tomás, Santa Rita, etcétera, etcétera, que están puestos a la consideración de la ciudadanía. Eso, querido William. Bien, Jaime, hemos llegado a la recta final de este programa denominado El Otro Perfil. Queremos dejarles en sus palabras finales, agradecerles por haber acudido acá al set de Ecos del Cañar. Sus palabras finales, por favor. Muchas gracias, William. Mire, este es un sombrero que me acompaña durante ya 3 años. Es un sombrero de una de las artesanas que tiene nuestro querido Cantón Azogues en la parroquia Huapán, en el sector de Huilchacapamba. No sé si usted recordará que los artesanos fueron otro de los sectores más golpeados también dentro de la pandemia. Un artesano tiene que elaborar su sombrero de paja toquilla con apenas pocos recursos y que no saque o no venda estos productos, pues lamentablemente no tiene un recurso necesario para su hogar. En ese proceso nosotros vimos que surgió una campaña de ayudar a los sombreros o a las artesanas de los sombreros de paja toquilla, y este es nuestro compromiso, está recogido en nuestro plan de trabajo. Vamos a crear, y también para conocimiento de la ciudadanía, la primera plaza artesanal que debe de tener Azogues, en donde los artesanos ya no dependan de que si venden o no venden, sino que tengan un espacio digno, un espacio en donde puedan desarrollar sus potenciales y habilidades. Este sombrero me acompaña y esto me compromete aún más de trabajar por aquellos sectores más olvidados y desprotegidos de la ciudad. Queridos amigos ciudadanos, el 5 de febrero tenemos una misión enormemente grande. Necesitamos encontrarnos con nosotros mismos, necesitamos transformar la realidad, pero eso lo podemos hacer con gente nueva, con gente capacitada, con gente con experiencia, con gente que estamos dispuestos, como lo hemos hecho durante nuestra vida, a seguir al servicio de la sociedad, afrontando retos importantes y también afrontando oportunidades brillantes. Eso es lo que nosotros como candidatos de la lista 105 Nueva Generación, con Sandra Lima, una joven profesional del área de la educación, con Yolanda Cajamarca, una artesana, con William Cusco, un joven líder, con Cristian Espinosa, un joven deportista en las concejalías urbanas, queremos lograrlo. Y también en las concejalías rurales, y este es otro de nuestro punto a favor en esta candidatura. Nos acompaña Jaime Palacios Pesantes, como candidato a la Concejalía Rural. Él representa a la zona de la agricultura y de la ganadería de nuestro cantón. Es otro de los proyectos que vamos a presentarle a Azogues por medio de ordenanzas y obviamente también por medio de la intervención municipal a través de nuestra administración. Jaime Palacios está acompañado de Verónica Chinín, médico de profesión, dedicada a la salud y dedicada a dar vida porque es ginecóloga. Y también acompaña Javier Yumbla, un joven conocedor de las matemáticas en el área de la contabilidad. Adicionalmente a ellos está William Cabrera, que es el candidato nuestro en la única junta parroquial que tenemos, que es la Junta Parroquial de Rivera. ¿Por qué? Eso también es un detalle que no quisiera que se escape y a veces algunos nos han reclamado y nos han dicho, ¿por qué no tienen candidatos en las juntas parroquiales? Nosotros, de hecho, no íbamos a tener candidatos en ninguna junta parroquial, porque cuando usted quiere hacer un cambio real dentro de la sociedad, necesita primero poner los cimientos, y los cimientos se pone desde una administración municipal con una normativa que nazca de un equipo de concejales que estén alineados a la manera de pensar, alineados a la manera de ver la sociedad, y una vez que se haya consolidado este equipo, podemos proyectar el equipo siguiente. Les prometemos, queridos ciudadanos, que para las elecciones del 2027, Nueva Generación estará representado en absolutamente todos y cada uno de las comunidades y de las parroquias de nuestro cantón, luego de que en este periodo 2023-2027 hayamos puesto los cimientos necesarios. Muchísimas gracias, William, a usted, a Ecos del Cañar y a toda la colectividad por habernos escuchado. Gracias a usted, Jaime, y a los seguidores de Ecos del Cañar y del Otro Perfil. Les agradecemos por su sintonía y les invitamos a seguir viendo las próximas ediciones con los demás candidatos.